Con Carlos Arenas y con Tania Bodero, Tania Arosemena Bodero, porque Carlos Arenas es especialista en el tema de cambio climático y bueno, Tania ha conversado ya muchas veces con nosotros de los temas ambientales. A ver, de hecho en Panamá hablamos de que viene un tema del fenómeno del niño, vamos a tenerlo. Ahora eso del niño era como una cosa rara hace algunos años y ahora creo que hay niños un año sí, un año no. Entonces ya se decía Annette Quinn, y la cito, lo anormal va a ser lo normal en materia de cambio climático. Es decir, estas sequías en octubre o estos aguaceros en marzo, para Panamá son cosas raras. Buenos días, bienvenido a TVN. Buenos días, muchas gracias por tenerme en tu programa. Sí, para entender un poquito, cuando hablamos de cambio climático, ¿de qué estamos hablando? Yo conversaba con algunos expertos del BID hace un par de años, y dicen, bueno, no, ahora tenemos también especialistas en cambio climático para medir riesgos y otras cosas como esas. Es decir, la gente de La Plata se está tomando el tema de cambio climático muy en serio. Claro. El tema de cambio climático es como sabes, es un tema bastante complejo, bastante amplio y es un tema también difícil de abordar. Nuestra puerta de entrada al tema del cambio climático es específicamente el tema del desplazamiento por razón del cambio climático. Como han escuchado ustedes, Panamá es uno de los lugares del mundo donde se ha mencionado que el aumento del nivel del mar va a afectar al país. Esto está sucediendo en muchas partes del mundo. El estudio que nuestra organización hizo, Displacement Solutions, Soluciones al Desplazamiento, una organización internacional de derechos humanos con sede en Ginebra, fue centrado en la comunidad de Gunayala por varias razones. En primer lugar, porque ya existe desde hace muchos años, desde hace cerca de 10 años, se hicieron los primeros estudios científicos. El biólogo Héctor Guzmán del Smithsonian demostró hace 10 años que el nivel del mar estaba aumentando en Gunayala, que ha sido un proceso gradual. Él midió y pudo documentar que desde comienzos del siglo XX el mar ha aumentado a un promedio de cerca de 2 milímetros al año. En 100 años eso es bastante. Es bastante. Y él también demostró en ese estudio muy importante para poder entender este tema en Gunayala y en Panamá que el área de las islas deshabitadas en Gunayala había estado disminuyendo. Él encontró que cerca de 50.000 metros cuadrados de islas deshabitadas habían disminuido. El otro hallazgo muy importante que encontró el estudio de Guzmán es que las áreas de las islas habitadas habían aumentado en una proporción similar, unos 60.000 metros cuadrados. ¿Crecieron las islas? Crecieron las islas y disminuyó el coral, en el área. Okay. Entonces, ¿qué ha pasado? El profesor Guzmán demostró que a medida que aumentaba el nivel del mar y que había un aumento poblacional de la población guna, la población se vio obligada a adaptarse, a buscar, y la manera que escogieron, que estaba a la mano, fue hacer uso del coral para rellenar y ampliar las islas, igualmente para crear barreras de protección, creando otra serie de problemas ambientales y aumentando la vulnerabilidad de las comunidades. Hay varios asuntos y bueno, parece ser, o se notará más en Panamá, en el Atlántico. Hay un caso en Isla Colón, en Bocas del Toro, frente al hospital, antes del cementerio. Hay quienes dicen, no, que las casas que eran para los doctores ya quedaron bajo el agua, o las bases de las casas quedaron bajo el agua, creo que debes ir a verlo. Pero hay quienes dicen, no, eso fue cuando el terremoto, el coral que estaba más adelante cambió de posición y que ahora el agua llega. El profesor Bendibú en aquella época me habló de calentamiento global. ¿Qué va a pasar con los cunas? ¿Se van a mudar a tierra firme? Creo que eso es parte de lo que ustedes han explicado un poco en su informe. Alguien a través de la tradición oral me explicaba por qué los cunas vivían en las islas. Hay menos mosquitos, hay una serie de cosas que a diferencia de lo que está pasando en tierra firme, y bueno, donde en Panamá hemos vivido más de
150 años peleando contra mosquitos, etcétera, ¿no? Sí. Inteligencia cuna, ¿eh? Sí, es un proceso muy complejo y como tú mencionas, y entre otras cosas, la historia es muy interesante porque la población cuna se mudó a vivir a las islas de San Blas hace aproximadamente 150 años, escapando de los mosquitos. Ahora, por razón del cambio climático, tendrán que desplazarse en algún momento, no estamos diciendo inmediatamente, en un proceso de décadas, a la parte continental. Sin embargo, esta es una discusión, esto es un tema, como podrás imaginar, una comunidad indígena arraigada a su territorio, a su espacio, donde han vivido por más de 100 años en estas hermosas y paradisíacas islas. El tener que pensar en desplazarse es bastante complicado. Hay una discusión en este momento en las distintas comunidades respecto a qué hacer, cómo llevar este proceso. Nuestro estudio se centró específicamente en la comunidad de Gardisubdub, que es una comunidad que queda frente al puerto de Cartí. Si tú tomas la carretera para ir a Gunayala, llegas al puerto de Cartí y Gardisubdub está únicamente a 1,5 kilómetros del puerto. Esta comunidad ya tomó la decisión de desplazarse y ha venido teniendo una serie de acciones para este proceso. Entonces, ellos se han venido acercando al Ministerio de Vivienda para la construcción de ciertas viviendas y han también animado o orientado a que otras acciones del gobierno, específicamente la construcción de un hospital y de un centro escolar, se hiciera en la comunidad para que ellos donde se van a relocalizar. Exacto, en tierra firme. Quiero compartir una información que tengo, unas gráficas, y en este caso, cambio climático en Cunayala, lo que usted decía. Aumento del nivel del mar, 2 milímetros anualmente entre 1907 y el 2000. Le decía que en 100 años eso es muchísimo. Disminución de la superficie de las islas deshabitadas, 2.4 centímetros al año en los últimos 30 años. O sea, allí se nota ya el tema del aumento del agua. Y el peor desastre natural jamás registrado fue un tsunami que afectó las islas de San Blas. Hay un registro de eso. Contado oralmente, en esa época no había instrumentos, pero hay un registro de eso del 7 de septiembre de 1882. Y bueno, las 10 comunidades más pobladas de Cunayala suman el 41.5% de su población total, todos viven en islas. Y el otro detalle es que se estima que unos 28.000 eventualmente van a tener que trasladarse en las islas al próximo continente, al continente próximamente. Tania, este tema de lo que está pasando en Cunayala, o bueno, Cunayala, por su característica o el tamaño de sus islas, ha sido posible investigarlo, pero ¿qué pasa con el que vive en tierra firme, quizás en una comunidad costera? Es decir, hablamos del Atlántico, porque le decía en el Pacífico, esas oleadas en Puerto Caimito a cada rato y unas cosas que hay gente más vieja que te dice que eso no pasaba así antes. Sí, claro. O sea, esto va a afectar en sí a todo el país. Panamá tiene una característica muy especial al tener este archipiélago y en Gunayala el tema es que sería el primer caso documentado de cómo se da un proceso de desplazados de cambio climático. O sea, ya en Panamá no podemos hablar que no hay desplazados. O sea, ellos se constituyen en el primer grupo. Y hasta cierto punto, como lo decían las gráficas, no debemos esperar desastres ambientales. O sea, nosotros siempre hemos abogado por la conservación de los ecosistemas, de los humedales, en todo el país, pero hay fenómenos que por encima de la conservación o la destrucción que se está dando de estos ecosistemas van a afectar. Y el cambio climático llegó y es un fenómeno que está para quedarse. Y prácticamente yo creo que lo positivo de todo el estudio es que se hacen recomendaciones muy puntuales tanto a las autoridades como al gobierno, como a la comarca, como a los organismos internacionales. Porque si bien es cierto, hay un terreno, o sea, así como lo mencionaban las gráficas, hay que ver, o sea, porque le cambias a una comunidad que estaba acostumbrada a prestar servicios, le cambias su modo de vida. Y no solo ellos van a tener que reubicarse, hay gente en la ciudad de Panamá, Gunas, que quizás busquen esos desplazamientos. Entonces, se mudan a ecosistemas que también hay bosques. Entonces, el Estado tiene que prever desde ahora. Claro, porque ellos están viviendo en una isla ahora mismo, pero donde se vengan a tierra firme, ellos van a tener que podar, talar y hacer algunas cosas para ubicar a su comunidad con el impacto ecológico que eso representa. Sí, entonces no vamos a esperar a que pase un desastre ambiental para improvisar. O sea, realmente estamos haciendo un llamado a la ciudadanía
a que participe. Tenemos 2 actividades de difusión, una más amplia en Ciudad del Saber el día 25, donde vamos a presentar los informes y estos resultados. Y es interesante un poco ver cómo el Estado tiene oportunidades para ayudar a las comunidades mismas se deben empoderar y un poco organizarse para hacer esta reeducación que en el caso de Gunayala ya se está haciendo, y también los organismos internacionales que pueden estar muy interesados en financiar proyectos para que esto se lleve de una manera adecuada. Gracias, Tania, por acompañarnos, Carlos también, y bueno, el informe los principios de Península en acción. Gracias por traerlo acá también y compartirlo con nuestros amigos televidentes.